Hola, hoy quiero hablarles cómo mi cuerpo enfermó cuando dejé de escucharme y por qué dejé la universidad y creé mi propio método y camino. Mi cuerpo enfermó cuando dejé de escucharme, pero obvio que no fue de un día para el otro. Fue poco a poco, cada vez que me callaba, cada vez que dudé de lo que sentía, cada vez que no podía ponerle nombre a todo lo que sucedía a mi alrededor. Y así fue como poco a poco empecé a ignorar mi voz y empecé a callarme y empezó a mostrarse en mi cuerpo. Hoy quiero contarte cómo empezó un poco todo esto, eh, porque seguramente haya muchas personas que se sientan identificadas y puedan encontrar un poquito de su propia voz a través de mi voz. Eh, yo desde chica la verdad es que sé dibujar, es algo con lo que nací innato y agradezco a la vida ese regalo que tengo como habilidad. Eh, Desde chica también armó escenarios para mis muñecos. Eh, También creaba experiencias a través del arte para mis amigos, para mis novios, para mi familia. Eh, y También me acuerdo que jugaba a darle clases a mi hermana o a mis amigas, y yo era la maestra, eh, organizaba, guiaba, observaba. Pero todo esto para mí no era solo un juego, y era la realidad. Yo recuerdo cuando hacía cada una de estas cosas, eh, y lo hacía muy nato de mí, con todo mi corazón, y siempre me gustó crear mundos donde yo pudiera encontrarme e identificarme. Y, y también había una parte donde percibía con mi cuerpo, pero esto no lo sabía nadie, o sí, yo creo que no lo sabía nadie, porque tampoco podía ponerle nombre a esto. Pero yo sentía los ambientes, sentía las tensiones, siempre sentí las emociones de los demás y muchas veces me las he cargado a mí misma, porque claro, yo no sabía de dónde venía eso. Em, También siempre sabía cuando los demás me mentían y creo que eso me daba mucha rabia porque yo podía percibir la mentira. La verdad es que eso es para otro momento, para explicarlo cómo, porque todos podemos percibir de distintas maneras. Pero bueno, yo percibía con mi cuerpo. Eh, entonces así aprendí a descifrar los ambientes también, dónde yo estaba, dónde yo me situaba. Y también me pasaba que veía cosas, pero no veía con los ojos, sino con la percepción, con la intuición y con mi cuerpo. Siempre pude ver la energía. Cuando tenía aproximadamente 10 años, yo estaba chaparrita, sí, era una estatura baja, eh, y también pequeña, y estaba pesando unos 70 kilos, un montón, obviamente. Eh, entonces yo de chica tuve un tema con el peso, que después eso desencadenó en una anorexia y después todos los meses recuerdo que era algo recurrente, como si fuera un loop que se repetía una y otra vez. Tenía anginas con pus, con placas, con puntitos blancos. Entonces tomaba mucho antibiótico. Llegó un momento donde tuve, no sé qué era, pero tuve toda la boca adentro, llagas con pus, toda la garganta, todo el esófago, todo, o sea, todo. Estuve como una semana o más, no sé cuánto tiempo sin poder comer. Mi mamá tenía que ponerme antibiótico raspándome con un guante y su uña, o sea, de verdad horrible, pero
Pero fíjense dónde sucedía todo el tiempo lo que me pasaba. Acá. Todo el tiempo era acá. Y obviamente en lo digestivo, ¿no? Entonces, la verdad es que de tanto tomar antibiótico, de tanto estar enferma, de tanto estar así, eh, llegó un momento que me hice alérgica al antibiótico. Y literal, como en las películas, casi me muero. Se me empezó a cerrar la glotis y yo estaba muriéndome y como en las películas vinieron a inyectarme en la pierna y, y de esa forma reviví. Y ahí es donde digo, ¿no? La verdad es que la vida siempre nos está mostrando y alertando. Eh, y la verdad es que el cuerpo siempre estuvo ahí mostrándome todo lo que adentro estaba procesando y sucediendo y que buscó formas de que lo viera yo o lo viera mi mamá o quien sea la persona que estaba ahí conmigo. Hoy entiendo que no estaba enferma, estaba desconectada de lo que sentía. Entonces el cuerpo me hizo sentir, pero todo fue callado con medicamentos, al punto que justamente me hice alérgica. Pero de verdad la vida nos da tantas advertencias y nos muestra tanto. eh, y, y véanlo como esto, o por lo menos hoy yo lo veo de esta forma. El cuerpo es nuestra obra, es una obra maestra, ¿no? Y con las emociones vamos pintando el cuerpo. Entonces lo que ves es pura creación tuya. Y así fue como se me fue desarrollando poco a poco eh, todas estas partes del mundo externo y todas estas partes del mundo interno. El tema es que nadie me enseñó que esto también era una capacidad. El tema es que nadie tampoco lo sabía. Estas cosas le pasaban a los locos o le pasaban a las brujas, ¿no? Y no estaba bien visto. Y después, ¿qué pasa? El sistema educativo no nos enseña tampoco a percibir, sino que nos enseña a repetir las cosas. Y mis padres tampoco sabían de esto, porque yo no fui criada en un espacio donde pudiera fluir con lo que yo era. Si bien agradezco muchísimo que mi mamá siempre me dio la posibilidad y la apertura de, de que yo hiciera lo que me hiciera sentir bien, hubo partes mías donde no estaba bien visto, la verdad, sinceramente, no estaba bien visto. Yo recuerdo haber escuchado en otros momentos cuando era pequeña que las personas que les pasaban esas cosas estaban locos, había que llevarlos a los psiquiátricos. Entonces, ¿cómo voy a compartirlo? Y ahí es donde empecé a callar muchísimo mi voz y conecté mucho, mucho con el arte, que es algo que me vino, la verdad, innato. Y yo sé que mis padres al final no me entendían en esto porque, no porque ellos no me amaran, sino porque ellos tampoco, nadie les enseñó esto, menos todavía. Eh, entonces aprendí a adaptarme y cada vez que me adaptaba me alejaba un poco más de mí misma. Me callé tanto y me alejé tanto que mi cuerpo empezó a hablar. Y acá lo que sucedió es que cuando yo era muy chica tenía sobrepeso. Este sobrepeso eh, generó que cada vez crezca más y más, siendo muy chica. Bueno, después crecí siendo abanderada desde kinder hasta la universidad. Buen promedio, buena amiga, buena hija. De verdad, era tan perfecta por fuera, pero me iba apagando muchísimo por dentro.
cumplía con mi propia autoexigencia. Claro, para ser reconocida. Toda autoexigencia tiene un punto clave que es ser reconocido. Y no solo por uno mismo, porque uno diría, bueno, sí, por uno mismo, pero la parte más importante es que hubo un momento en tu infancia donde no te vieron. Y tal vez puedas sentirte reflejado con mi historia donde no te vieron, pero porque has callado, porque nunca dijiste tu verdad, porque no ibas a ser comprendido, porque no sabías cómo hacerlo, o por lo menos eso es lo que a mí me pasó. Pero bueno, entré después a la universidad creyendo que ahora sí iba a encontrar mi lugar, obviamente, ¿no? Pero no. Eh, la verdad es que la pasé mal internamente, cada vez peor. Eh, tenía mucho mal humor, mucha exigencia, cada vez más exigencia. Una carrera de 3 años me llevaba 6, pero no lo digo por el tiempo, sino por la cantidad de exigencia que me ponía yo en las cátedras y en las materias y en los horarios que hacían que la carrera se extendiera por la complejidad. Había veces que no podía hacer más de 1 o 2 materias por cuatrimestre. Entonces, esto hacía que se alargara mi carrera. Pero todo el tiempo era la exigencia de hacer las mejores cátedras, las mejores materias, todo lo mejor. Y la verdad que la pasé muy mal en la universidad. La pasaba muy mal. Si bien aprendí cosas, pero había otras en la... Yo la pasaba mal. La parte esencial la pasaba mal. Me acuerdo que hacía láminas mías a la noche o a la madrugada y mi mamá se quedaba conmigo y ella solo se tenía que quedar en silencio. Escuchen esto. Ella se tenía que quedar en silencio, solo estando ahí. Y si ella tal vez movía la mesa o a mí me salía algo mal de mis láminas, yo me enojaba con ella. Y ahí es donde pasé de la persona súper perfecta a la persona malhumorada hasta el punto de ser agresiva, tratar mal, con las personas que me acompañaban encima. Pasé de ser esa lucecita a ser una oscuridad. Y no es tan mal que uno saque su oscuridad o pueda ver su oscuridad. Pero el tema es, ¿qué hacemos con ella? ¿Por qué tratar mal a los demás? Pero yo no me daba cuenta, sinceramente no me daba cuenta de esto. Y un día estaba volviendo de la universidad, yo todavía seguía ahí, me faltaban 4 materias para recibirme. Esto era como un año más, un año y medio más. Y 4 materias. Y de repente estaba esperando el colectivo, el camión, como le digan en su país, y vino una voz a salvarme. Una voz me dijo adentro, ¿estás disfrutando lo que estás haciendo? Mi respuesta fue automática y dije, no. ¿Y por qué estudias esto? Por el título, respondí. Y ese fue como un despertar para mí, porque ahí fue como que me escuché a mí misma decir eso y dije, pero si a mí no me importa el título, estoy estudiando por un título. De verdad para mí se desarmó en mi cabeza. Y ahí me di cuenta que no era yo la que estaba decidiendo y operando. Me di cuenta de que me había perdido. Era una mezcla de influencias entendibles por la edad adolescente y una parte mía que nunca se había perdido, nunca se había ido, que estaba ahí como tranquila y un poco dormida. Y esa fue mi revolución, sinceramente. Ahí no me importó nada, no me importó el que dirán, no lo pensé, porque la verdad es que a mí no me importaba el título, eh, porque yo sabía que
lo que yo sabía hacer no tenía títulos y nadie en ese momento lo enseñaba. Entonces, nunca iba a tener un título de lo que yo soy. Eh, y menos que menos iban a aceptarlo. Entonces, era como todo imposible, imposible ahí dentro de la escuela, dentro de la universidad, imposible. Y ahí decidí dejar la carrera, así nomás. Y esa decisión es la que cambió mi vida por completo. Me cuestioné muchas cosas a partir de ello. Y entre ellas, me cuestioné el sistema educativo. El sistema educativo no está hecho para personas como yo. Y seguramente para personas como muchos de ustedes. Y agradezco tanto haber hecho esto, todo este proceso personal mío, porque esto me llevó a hoy en día estar creando un sistema educativo acorde a personas que sentimos, a personas que no existe una carrera para lo que sabemos hacer o lo que tenemos innato. Eh, entonces, la verdad es que yo dejo la universidad y no tenía un plan, no, no tenía un plan. Siempre me fue muy bien con el hecho de improvisar. Pero algo que sí volví a hacer automáticamente fue escucharme, no tenía otra opción. Y se me daba muy bien a mí eso. Y empecé a escucharme, a escuchar mi cuerpo. Y cuando empecé a escucharme, es cuando empecé a crear. Hoy, 14 años después de esto, acompaño procesos creativos e introspectivos porque yo sé lo que pasa cuando te callas y también sé lo que pasa cuando vuelves a escucharte. Y si alguna vez sentiste que eres demasiado sensible, demasiado intensa, demasiado distraído, demasiado diferente, tal vez no eres demasiado, tal vez solo estás percibiendo muchísimo, tal vez eres muy sensible, tal vez estás viendo otras cosas mientras estás viviendo en esta tierra como humano. Y por eso es que también estoy creando y he creado patologías donde junto con la creatividad las podemos identificar para poder encontrar nuestro lugar en el mundo. Eh, y eso que a veces crees que es algo que no está bien en la vida, tal vez sea tu don que necesita más atención, nutrición e integración. Bienvenidos a este espacio. Aquí no vamos a callarnos más. Para el próximo video te voy a contar qué es todo lo que descubrí a través del primer salto de fe que tuve. Porque al día de hoy voy 3. Y eso es lo que me ayuda y me hace poder estar acompañando a otras personas que están haciendo los suyos o que quieren hacer sus saltos y no se animan. Me encanta acompañarlos. Y te voy a dejar una reflexión. La niña que armaba escenarios, la que regalaba experiencias, la niña que daba clases a sus muñecas o a su hermana, estaba ensayando su futuro. Tu niño interior también sabe algo. Escúchalo. Puede cambiar tu vida de un día para otro. Respira, confía. Hoy es el día.